Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Toga se enamoraban? O, The Blood That Binds. O su traducción al español, La sangre que une. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Matt Stark, 66. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 5. La fecha, y una promesa. Era tarde en la noche y el apartamento estaba en silencio. Cierto adolescente de cabello verde estaba actualmente acostado en su cama, mirando al techo. Uno pensaría que simplemente estaba admirando los muchos carteles relacionados con héroes que se extendían meticulosamente, pero en realidad el niño los estaba mirando, viendo solo un patio de recreo aislado y una chica rubia peculiar. Te encontraré. Esas palabras y la conversación adjunta a ellas habían estado haciendo eco dentro de su cabeza durante la mayor parte de una semana. Afortunadamente, estaba lo suficientemente determinado como para poder concentrarse en clase y seguir el regimiento de entrenamiento de All Might al pie de la letra, pero estaba empezando a pasar factura. Estaba empezando a perder el sueño por esto, ya que era en estos momentos de tranquilidad que dejaba que su mente divagara, solo para que inevitablemente regresara a esa tarde y la poca información que logró brillar de su breve interacción con la chica. ¿Y Miko Toga? Al principio, cuando evitar una muerte que tomó la forma de un monstruo del pantano y que se le ofreciera la oportunidad de triunfar en All Might eran eventos que aún estaban demasiado frescos en su conciencia, sus pensamientos sobre la chica rubia cenicienta habían estado llenos de simple preocupación y curiosidad. Solo sueños sin forma en los que volvió a visitar ese distrito comercial repetidamente y logró intercambiar una o dos oraciones con ella después de que todo estuvo dicho y hecho, antes de que desapareciera por completo. Sin embargo, después de su encuentro con ella frente a la escuela y luego en el patio de recreo, esas impresiones más recientes fueron lo suficientemente fuertes como para mantenerlo despierto. Siguió buscando en sus recuerdos, tratando de encontrar pistas que pudieran ayudarlo a descifrar el misterio que era esa chica, porque ahora, mirando hacia atrás, claramente podía dar cuenta de todos los pequeños detalles que se le habían escapado de la mente trastornada. Resulta que tener cero experiencia con mujeres que no sean tu propia madre te deja vulnerable al engaño. Y, sin embargo, a pesar de lo socialmente torpe e inepto que era, Izuku Midoriya era muy observador, al menos. Pero, lo más importante, no era estúpido. Ese fatídico día, solo una cosa había sido extremadamente obvia para él, la única pista de que Himiko hizo un trabajo terrible escondiéndose de él. Fue la forma en que mencionó a su familia. La extraña pausa, como si estuviera inventando algo sobre la marcha, y el tono demasiado alto, y la sonrisa que se obligó a salir de ella. Todos esos signos dejaron en claro que estaba mintiendo al dar la razón por la que desapareció antes de hablar con los héroes o incluso de ser examinada por los paramédicos. Porque ella mintió, él no podía comprender. O más bien, podría, suponiendo que ella estaba en algún tipo de problema con la ley. Pero una parte de él se sentía mal por dudar de la buena fe de la chica, más aún cuando aún sabía tan poco sobre ella. Además, si solo mencionara a su familia, incluso por una mentira, la presionó tanto que rompió su exterior compuesto, eso probablemente significaba que no tenía una buena relación con ellos. Pero luego, agregando a esa mentira, también pensó en el desdén mal disimulado en su voz cuando mencionó a All Might. Inicialmente lo había atribuido a su imaginación, pero la forma en que frunció el ceño ligeramente ante el recuerdo del héroe no dejó lugar a interpretaciones. Se preguntó cuál habría sido su reacción si él hubiera tenido la oportunidad de defender a su maestro antes de ser arrastrado.
Dado que ahora recordaba la forma en que su comportamiento saltó, Izuku imaginó que probablemente no sería bonito. No obstante, aún más alarmantes para él ahora eran todas esas miradas siniestras que ella le dirigía. Mejillas sonrojadas, muecas mostrando caninos muy pronunciados y ojos que parecían mirarlo con deseo, como un perro hambriento miraría un trozo de carne fresca y ensangrentada. Esa imagen mental tal vez solo fue reemplazada por una pantera merodeando mirando a su presa, dadas las pupilas hendidas en el centro de los ojos amarillos de Himiko que se parecían más a los de un felino. Izuku no estaba seguro de cómo no había sido evidente para él de antemano, pero eso, nuevamente, probablemente se debió a su falta de experiencia social. Y sobre todo, esa mirada glacial seguida de un mensaje ominoso al final de su conversación, mientras se preparaba para irse. El único momento en el que realmente recordaba haber sentido que estaba en peligro, con la frialdad que emanaba de sus ojos, solo se sintió a gusto una vez que estuvo rodeado de gente de nuevo, camino a la estación de tren. Y todavía Izuku seguía comparando esa espantosa imagen con la del mercado callejero, cuando la mirada que había compartido con Himiko había sido tan reconfortante y cálida, incluso si corrían el riesgo de morir en cualquier momento. Cómo se alegraba de que estuviera viva y cómo parecía asustada, pero al mismo tiempo tranquila. También podía recordar algunos momentos en los que sus ojos y su expresión parecían llenos de vida y calidez, como cuando conversaron sobre su pobre intento de rescate y cuando ella cortésmente se negó a hablar sobre su peculiaridad. Y todavía Izuku estaba atrapado en un acertijo, incapaz de llegar a una conclusión satisfactoria. Faltaban demasiadas piezas del rompecabezas. Tantas cosas que quería preguntarle, tanto que necesitaba saber. ¿Y si estaba huyendo de su familia? ¿Quizás fue abusada? ¿Y si imaginaba todas esas miradas amenazantes, confundiéndolas con el nerviosismo de su parte? ¿Quizás ella era tan rara como él? ¿Y si en realidad hubiera estado en peligro y tuviera suerte de seguir vivo? ¿Y si necesitaba ayuda? Ark, no llegó a ninguna parte rápido, gruñó Izuku en voz alta mientras se rascaba la cabeza con frustración. Lo peor de todo era que no se sentía cómodo hablando de todo lo que estaba pasando en su vida con nadie más. No podía hablar con su madre sobre la presión y el entrenamiento con All Might, no fuera a correr el riesgo de revelar la verdad sobre One for All, e Inko estaría demasiado emocionado de saber que había hablado con una chica como para escuchar sus preocupaciones. Además, hablar de chicas con su madre era demasiado vergonzoso. Pero tampoco podía imaginar tener una conversación sincera con el héroe profesional. Izuku imaginó que si expresaba sus percepciones honestas sobre Himiko, el profesional lo pondría inmediatamente bajo vigilancia para protegerlo. Sin mencionar que el héroe no había encontrado nada sobre la identidad de la chica, lo que probablemente solo alimentaría su paranoia. Además, All Might no era conocido por sus escapadas con mujeres, tan popular como era, por lo que probablemente tampoco ayudaría en ese sentido. Y Kacchan y esa puerta todavía estaba firmemente cerrada. A pesar de lo solitario y aislado que había sido su infancia y ahora su adolescencia, Izuku siempre sintió que tenía algún tipo de apoyo. Primero, y la mayor parte del tiempo, su mamá. Y más recientemente, All Might, aunque su relación aún estaba en sus primeras etapas. La verdad del asunto era que el adolescente se había visto bombardeado por tantas experiencias diferentes que le cambiaron la vida, y a un ritmo tan abrumador que sinceramente se sentía como si estuviera solo sin nadie con quien relacionarse. Entonces, ¿era esa la razón por la que estaba tan interesado en Himiko? Porque necesitaba a alguien con quien hablar y ella era la primera persona de su edad en años en demostrar algún tipo de interés en él. Tal vez podría encontrar un amigo en ella. Estoy siendo demasiado injusto con All Might. Pero claro, es mucho mayor que yo, ¿en qué estoy pensando? Él es mi ídolo. Me reconoció. Debería pedir su opinión la próxima vez. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a una chica bonita aunque aparentemente inestable? ¿Estoy siendo injusto con Toga-san, ahora? Él no sabía. Izuku colocó una almohada sobre su rostro para reprimir un grito exasperado. Después de calmarse un poco, Izuku pensó un poco más y llegó a un acuerdo. Tenía, volver a encontrarse con Himiko. Necesitaba saber más sobre ella antes de hacer cualquier otra cosa. Algo en el fondo de su mente seguía afirmando que ella iba a ser alguien muy importante para él y muy pronto. Además de eso, por lo que él sabía, ella podía sentirse tan sola como él. Aunque eso podría ser solo una ilusión de su parte. ¿Esto podría ser solo mi soledad hablando?
Echó un vistazo a los deslumbrantes números rojos de su despertador. 2:54 am en una noche de escuela y estaba completamente despierto. Iba a arrepentirse esta mañana. Volviéndose para alejar el odioso objeto, Izuku cerró los ojos y deseó quedarse dormido pronto. Espero que cumpla su promesa. Se podía ver una masa de policías reunidos alrededor de una mesa instalada en medio de una plaza relativamente bien cuidada. En comparación con las estructuras que se desmoronaban que los rodeaban, el lugar se habría visto prístino, si no fuera por los vehículos estacionados al azar aquí y allá y varias bolsas de basura grandes, principalmente llenas de tazas de café desechadas y contenedores de comida para llevar. Los lugareños miraban con desprecio apenas disimulado la reunión. Un último policía llegó corriendo desde el otro lado de la plaza, uniéndose a la reunión. Tan pronto como entró en el círculo, el detective Nijima, luciendo un cabello despeinado y desordenado y una barba incipiente en su barbilla afeitada hace días, habló. ¿Alguno de ustedes ha encontrado alguna señal de ella todavía? ¿Algo en absoluto? Preguntó a los policías de aspecto cansado. Todas las cabezas se sacudieron en negación. Todavía no, señor, todavía tenemos mucho terreno por recorrer. No solo eso, sino que hay mucha gente viviendo por aquí. Nuestra orden de allanamiento no nos da exactamente el poder de irrumpir en cada apartamento, intervino otro. Conozco muy bien las limitaciones de nuestra operación, no hay necesidad de recordármelo. El hombre estaba pensativo, más que frustrado. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar a un solo adolescente? Pensó repetidamente. Dado lo mal que iba la persecución, se podría decir que fue extremadamente problemática. Desafortunadamente para el equipo de inspección, los residentes de Mos Eisley dificultaron aún más su búsqueda. A pesar de los años de negligencia del gobierno hacia el área, todavía había una gran comunidad allí, muchos de ellos con peculiaridades de mutación. Allí podían vivir relativamente libres de discriminación, lo que hacía mucho más llevaderas las duras condiciones. Para ellos valía la pena quedarse, incluso si su calidad de vida estaba muy por debajo del promedio en comparación con la mayoría de los distritos que salpican el área metropolitana de Tokio. Habiendo tenido que valerse por sí mismos en su mayoría, la sociedad fallando una y otra vez en brindarles el apoyo adecuado, no vieron ninguna razón para ayudar a los policías, para sorpresa de nadie. Nijima se inclinó sobre un plano de Mos Eisley, analizando atentamente el diseño del distrito. Periódicamente cambiaba su atención entre el plano de la zona y un mapa de población actualizado, tratando de identificar los edificios que probablemente se utilizarían como refugio para su asesino adolescente. Sosteniendo un marcador negro, cruzó con una X los lugares ya buscados, que eran solo una pequeña fracción de posibles escondites. Y con un marcador rojo diferente, encerró en un círculo varios puntos de interés más. Los oficiales observaron con curiosidad. Cuando terminó, el investigador cubrió los marcadores con sus respectivas tapas antes de colocarlos sobre la mesa. Se frotó los ojos hundidos y tomó un gran trago de su tercera, quinta. No había estado al tanto, taza de café. Nijima, terriblemente privado de sueño, levantó la cabeza y compartió una mirada con los hombres y mujeres que lo rodeaban, todos harapientos y necesitados de un respiro. Habían comenzado los preparativos 2 días antes, con la esperanza de barrer rápidamente el área en cuestión de un par de horas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la logística simplemente no cumpliría con las expectativas. Simplemente no tenían suficiente inteligencia o mano de obra para terminar esta operación con alguna apariencia de rapidez. 2 días, numerosos informes y 5 horas de búsqueda más tarde, estaban cada vez más desmoralizados. Trabajo sin parar durante casi media semana seguida, sin nada que mostrar. El detective Nijima respiró hondo antes de dirigirse a los demás. Muy bien, al menos hemos excluido la sección sureste, ya que la mayoría de los edificios están en ruinas. Eso todavía nos deja con el resto del distrito para buscar, pero estoy seguro de que ahora tenemos una idea de dónde centrar nuestros esfuerzos. Señalando los círculos rojos, continuó. He marcado con tinta roja los lugares en los que hay una mayor probabilidad de que encontremos una casa segura usada recientemente y, si somos lo suficientemente afortunados, pistas, sí, y Shida-kun. El hombre que había levantado la mano, llamando la atención del detective, la bajó y habló, curioso. ¿Cuál fue su método para elegir esos lugares, señor? Bueno, gracias a un contacto mío en la prefectura, me dieron una copia del mapa de población de cada bloque individual por aquí.
Además, los hábitos previamente documentados de nuestra fugitiva me dan razones para creer que ella optaría por un lugar lo suficientemente cómodo. Ubicación en lugares habitados por casi ninguna otra persona. Esas cosas juntas, simplemente tenía que encontrar en el plano los edificios que todavía cuentan con suministro de electricidad y agua y tienen densidades de población pequeñas conocidas. Niijima Senpai, ¿cómo se las arregla para vivir cómodamente? ¿Paga las cuentas, de alguna manera? El detective exhaló rápidamente, tratando de reprimir una sonrisa. Te sorprendería lo mal que el gobierno controla algunas de estas áreas. La gente puede vivir durante años sin pagar un solo centavo antes de que alguien finalmente se dé cuenta y corte el suministro de agua y energía. ¿Nunca has oído hablar de robos? El oficial Ishida se mantuvo en silencio. Otro levantó la mano, y Niijima solo hizo una señal de permiso con la cabeza. Señor, lo siento si me excedo, pero con respecto a los círculos en el mapa. ¿Por qué no hizo esto antes de que empezáramos? ¿Por qué tuve que hacer varias llamadas pidiendo mapas detallados del área y me llegaron hace solo media hora? Puede ser difícil de creer, pero un detective como yo no es omnipotente. Por más que lo intentó, Niijima no pudo evitar dejar escapar un poco de irritabilidad en su discurso. Mirando a su alrededor una vez más, preguntó. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Incluso después de que excluyó varias áreas, mire cuántos edificios de apartamentos aún tenemos que buscar. Esta es una tarea enorme, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto solos? Sí. ¿No hay héroes disponibles para ayudar en la investigación? Añadió alguien más. Niijima resopló antes de responder. Vamos, ya expliqué esto innumerables veces, esta vez, lo diré sin rodeos, y espero que entre en esos gruesos cráneos tuyos. Hizo una pausa para dar efecto, asegurándose de que todos le prestaran atención. Luego, pensando que esperó lo suficiente, Niijima habló con toda la gravedad que pudo reunir. A la Comisión de Seguridad Pública de Héroes no le importa lo suficiente un asesino que aparentemente ataca solo a civiles al azar y sin una regularidad perceptible. Creen que es el trabajo de la policía abordar casos como este por nosotros mismos, sin necesidad de la interferencia de los héroes. Sin esperar a que digirieran lo que acababa de decir, Niijima continuó. Y en este momento, la comisión, supuestamente, tiene las manos atadas persiguiendo a Stein, que obviamente consideran mucho más urgente, y supuestamente están en una posición en la que no pueden prescindir de un solo activo. Niijima se aseguró de hablar con la inflexión suficiente para dejar en claro que no creía ni estaba de acuerdo con eso, pero pensó que no estaría de más ser directo. Sus palabras, no las mías. Ante la mirada de sorpresa en los rostros de sus compañeros agentes, Niijima siguió adelante antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar para realmente recalcar la realidad de su situación. Usando un tono de finalidad mezclado con impaciencia, terminó su exposición. Espero que esta mierda con la que estamos lidiando actualmente te haga entender que los profesionales no son nuestros amigos, son como mucho colegas que a veces se involucran. Y, si un caso no llama directamente a un héroe de acuerdo con sus estándares confusos, a la comisión no podría importarle menos y no enviará a nadie para reforzarnos. Un terrible y tenso silencio impregnó el aire durante varios segundos, hasta que una joven oficial morena levantó la voz, sonando indignada. La gente está siendo asesinada. ¿Cómo no califica eso como un caso en el que los héroes también deben trabajar? Niijima cerró los ojos momentáneamente, totalmente receptivo a la ira justificada que emanaba de la mujer con exceso de trabajo. Cuando los abrió de nuevo, pudo ver que todos sus colegas compartían su descontento. Antes de que la reunión estallara con los gritos de agentes de la ley agravados, el detective tomó la palabra, dejando atrás su impaciencia en favor de un discurso más moderado y tranquilo. Tienes toda la razón, Ayanami-san. Los héroes deberían haber estado involucrados en este caso desde el principio, dado el sadismo y la brutalidad mostrados por el fugitivo. Sin embargo, esto va más allá de lo que yo, un simple detective, puedo quejarme, y ni siquiera la ayuda de un amigo estacionado en la sede central pudo persuadir a la comisión. De hecho, es casi un milagro que recibimos la autorización y nos dieron los recursos para llevar a cabo esta operación. Suspiró por última vez. Como tal, tendremos que terminar esto por nosotros mismos. Los otros oficiales y especialmente Ayanami no parecían satisfechos, como era de esperar, pero no parecía que fueran a expresar más quejas por el momento. Niijima entonces decidió terminar la reunión. Todos estamos muy cansados y estresados.
Ahora todos regresarán al departamento para tomar un descanso de al menos 3 horas para comer, hidratarse y descansar. Así es, dije lo haré. Así que esta es una orden. Tan pronto como la pausa ha terminado, quiero que se dividan en pequeños equipos de 2 a 3 personas para cubrir el mayor radio posible. Despido. Inmediatamente los hombres y mujeres reunidos, deseosos de descansar, comenzaron a separarse del grupo, conversando entre ellos antes de subirse a los vehículos estacionados. La oficial Ayanami, aprovechando la distracción de todos los demás, simuló caminar hacia una de las bolsas de basura, antes de alejarse discretamente de la plaza y entrar en un callejón sombreado en el lado opuesto de la calle. Después de doblar una esquina y ocultarse de la vista, la mujer comenzó a derretirse lentamente, con ropa y todo, revelando debajo de esa baba a una chica rubia cenicienta, con caninos pronunciados y moños desordenados como peinado. El comportamiento de la adolescente reflejaba la insatisfacción que le producía su anterior disfraz. Se están acercando mucho más rápido de lo que esperaba. Mierda, tengo que encontrar un nuevo apartamento rápidamente, pensó Himiko Toga, contemplando sus próximos pasos para evitar ser capturada. Tal vez debería matar a ese detective y no, después de ese discurso, matarlo solo estimularía a los demás en su búsqueda por mí. Sin mencionar que llamaría demasiado la atención. Por ahora debería salir de aquí. Himiko rápidamente recogió la ropa que había dejado atrás y comenzó a vestirse. Al menos obtuve la confirmación de que los héroes tienen la cabeza demasiado metida en sus propios culos para buscarme. No es que fuera una sorpresa, pero aún así, un poco decepcionante, en cierto modo. Casi terminado, Himiko se aseguró de ocultar su cuchillo en la cintura de su falda, como solía hacer, antes de bajarse el suéter de la escuela. Mientras se preparaba para unirse a los rincones más oscuros de los edificios para regresar a su escondite, la adolescente inspeccionó el cuerpo semidesnudo de la policía muerta a la que había degollado momentos antes de unirse al interrogatorio. Hablando de llamar la atención, todo lo que quería eran algunos sorbos de tu sangre para escuchar a escondidas. Noquearte habría sido suficiente, pero solo tenías que defenderte, ¿no es así? Himiko se dirigió al cadáver. No respondió. El rubio ceniciento se concentró largo y tendido en el rostro de la mujer, preguntándose si debería beber un poco más. Después de todo, su sangre sabía bastante dulce. ¡Claaaaaaa! Himiko se giró de inmediato, en guardia, para ver que un bote de basura había caído al suelo. Un pequeño gato naranja huía aterrorizado, asustado por el accidente de su propia acción. Se enteró que... es solo un gato callejero. Mira, el diablito incluso salió corriendo. Voces que resonaban en las paredes, aparentemente demasiado cerca para su comodidad, llegaron a sus oídos. Himiko se mantuvo callada e inmóvil, pegada a una pared mientras trataba con todas sus fuerzas de discernir cualquier sonido para asegurarse de que nadie estaba buscando a Ayanami todavía. Al escuchar las voces alejarse, seguidas por los vehículos de la policía que se alejaban uno por uno, estaba convencida de que estaba a salvo. Exhaló, relajándose, y fue como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Atrás quedó el deseo de sangre, reemplazado por la necesidad de practicidad. Ella tuvo que irse. Pero, todavía le quedaba una cosa por hacer. Himiko comenzó a recoger periódicos desechados del suelo y los usó apresuradamente para cubrir a la mujer. Era lo menos que podía hacer para darle un poco de decencia. Perdón por robarte la ropa, por cierto. Olvidé traer repuestos. Pero es impropio que una jovencita como yo camine desnuda en público, así que estoy seguro de que lo entenderás. Detuvo su trabajo momentáneamente para leer un titular que iluminó su curiosidad. Cada día nos acercamos a atrapar la mancha, dice el presidente de la comisión del héroe. Himiko no pudo evitar burlarse de eso. Reconoció un farol cuando lo vio, y la imagen del presidente que acompañaba al encabezado no era tan halagadora como probablemente esperaban las personas involucradas en ese artículo. La mujer se veía tensa e irritada, sin dar la más mínima impresión de una persona que confiadamente estaba a punto de resolver un problema complicado. El rubio tenía cierta admiración por el asesino de héroes, empatizando con su desdén por los héroes mientras encontraba increíble cómo logró evadir la captura durante tanto tiempo y aún así encontró la oportunidad de lastimar y matar a tanta gente. Quizá en otra vida podrían haber sido cómplices. Recordando que todavía tenía que llegar a su apartamento para recoger sus cosas, Himiko dejó de leer para colocar los últimos papeles sobre la mujer.
Pasará un tiempo antes de que se den cuenta de que te has ido, con lo cansados que se ven todos. Los superiores realmente los están agotando, ¿eh? Ni siquiera podrían enviar a un héroe de menor rango, no puedo quejarme, de verdad. Terminada con su tarea, Himiko dio un paso atrás para admirar su obra. Satisfecha, se fue. Adiós. Dijo la chica mientras saltaba sobre el cuerpo y se alejaba. Oye, ¿no crees que Ayanami-san se estaba comportando de manera extraña, verdad? Por lo general, es tan tranquila y reservada. Está tan cansada y frustrada como todos nosotros. En estas circunstancias, creo que incluso alguien como ella eventualmente explotará. Sí, supongo que tiene sentido. ¿Dónde está ella? Izuku dejó atrás la escuela después de un arduo día, con la cabeza baja, el agotamiento pesando en su mente. Realmente no tuvo ningún problema para continuar su limpieza de la BH esta mañana, el esfuerzo físico fue una distracción suficiente para mantenerlo alerta. Pero la escuela, por otro lado, había sido un infierno para el peliverde. No había estado durmiendo bien las noches anteriores, lo que fue un duro golpe para su perfecta asistencia a la escuela. Los profesores tuvieron que llamar su atención en más de una ocasión cuando el adolescente se quedó dormido durante la clase, para regocijo de sus compañeros. Es posible que Katsuki se haya retractado, pero si un maestro lo sancionó, los colegas de Izuku se sintieron envalentonados para burlarse de él. Por lo general, eso no haría mella en su ánimo, ya que estaba acostumbrado a la intimidación y todo eso, especialmente desde que comenzó a prepararse con All Might, pero había algo más que ni siquiera él esperaba. Algo más cruel. Se difundieron rumores sobre el perdedor sin peculiaridades forzándose a sí mismo con una chica de otra escuela. ¿Cómo habían llegado a esa conclusión, cuando estaba bastante claro para cualquier espectador que Izuku fue arrastrado? No se atrevía a imaginar. Pero si iba a ser completamente honesto, probablemente tenía que ver con la estúpida suposición de que alguien sin una peculiaridad nunca podría ser atractivo para nadie, algo que no estaba seguro de poder discutir. Así que ahora, además de toda la mierda que ya tuvo que soportar, una cosa más se apiló sobre sus hombros. Solo deseaba que ya sucediera algo más en la escuela para distraer a todos el tiempo suficiente para que pudieran olvidar que él existía una vez más. La fábrica de rumores corrió rápido, saltando de chisme en chisme, al final. ¿Le importaría a Toga-san si se enterara? Todavía no le he dicho que no soy peculiar y... Aún así, Izuku dejó atrás la escuela a toda prisa y caminó por una ruta ahora familiar, mientras caminaba hacia un lugar específico. Tuvo algunas dificultades para encontrarlo solo la primera vez, ya que en ese entonces no podía prestar mucha atención a su entorno mientras se distraía con el toque de una chica, pero ahora podía llegar sin esfuerzo. Había estado yendo al patio de recreo oculto durante días, con la esperanza de encontrar a Himiko esperándolo allí, ansiosa por entablar una conversación. Por mucho que una parte de su cerebro le advirtiera sobre el peligro de buscar a la chica solo, Izuku se había involucrado demasiado en su deseo de descifrar su comportamiento atípico. O tal vez solo tenía un deseo de muerte. Sea como fuere, la suerte no parecía estar de su lado una vez más. Al llegar al sitio, Izuku se tomó un tiempo para escanear su paradero, solo para llegar a la conclusión obvia de que estaba desierto. Siempre fue demasiado silencioso y sin vida, e Izuku se preguntó distraídamente quién construyó ese lugar y para quién, dado que nunca vio signos de uso en la caja de arena, o la tierra que rodeaba el tío vivo, el gimnasio de la jungla o el columpios. Suponiendo que tenía unos minutos de sobra, ya que su madre trabajaría en el turno de noche en el hospital esa noche, Izuku se sentó en un columpio. No tenía ninguna esperanza real de encontrar a Himiko, pero le vendría bien un poco de paz y tranquilidad para relajarse después de un día terrible. Empezó a desplazarse por su teléfono, buscando noticias de las últimas actividades relacionadas con héroes. Mientras buscaba, un titular en particular llamó su atención. Operación policial masiva en marcha en Mos Eisley. ¿Un asesino en pata? La policía ha estado buscando durante los últimos 4 días a un individuo no identificado, bajo sospecha de haber asesinado a un joven a la vista del departamento de policía de ese distrito. Los detalles del crimen, así como las identidades de la víctima y del sospechoso han sido mantenidos en secreto por los funcionarios hasta el momento. Al ser preguntado por el motivo de este nivel de secretismo, el detective a cargo de la investigación, Ayashi Nijima, explicó que era deseo de la familia del fallecido no hacer público su nombre.
Con respecto al asesino, el detective solo dijo que este delito podría estar relacionado con otros, pero se negó a dar más detalles, alegando que se trataba de un asunto altamente clasificado. Por ahora, solo podemos suponer la posibilidad de que haya un nuevo asesino en serie a la fuga. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía para no proporcionar información confidencial a los medios, el artículo decía que el cadáver encontrado podría ser otro de una serie de casos inexplicables en los que se descubrieron cuerpos con evidencia que apuntaba al sadismo, las muertes causadas por ataques masivos. Pérdida de sangre. Todos tenían heridas cortantes que, aunque fatales por sí mismas, parecían haber sido infligidas de una manera para maximizar el sangrado de la víctima antes de que sucumbieran a la muerte. La persona o personas sospechosas no eran conocidas públicamente. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía el artículo. Como si fuera una señal, una brisa gélida y fuera de temporada sopló en el patio de recreo, erizando el cabello del niño. Cuando se detuvo, el aire se volvió acogedor y agradable una vez más. Sin embargo, el frío no dejó en paz a Izuku. Inexplicablemente, de repente sintió que estaba siendo observado, y el niño pudo sentir una presencia detrás de él. Algo que definitivamente no estaba allí momentos antes. Deseó que su cuerpo se levantara y comenzara a correr por su vida, pero estaba congelado en su lugar. Podía sentir esa presencia cada vez más cerca, hasta que... ¿Esperando a alguien? Preguntó una voz decididamente linda y femenina. Esto sacó a Izuku de su parálisis inducida por el miedo y lo hizo saltar y darse la vuelta, solo para encontrarse cara a cara con la persona que realmente había estado buscando. ¿Tetoga-san? Obviamente. ¿A quién más esperabas? Al notarlo temblando y respirando con dificultad, comentó con un poco de alegría. Pareces un poco asustado. ¿Qué? ¿Has visto un fantasma por aquí? Izuku colocó una mano sobre su pecho y respiró hondo varias veces para calmar su acelerado corazón. Pensó en replicar que la forma en que ella se materializó detrás de él, como si la trajera el viento, era similar a un espíritu, pero decidió que era mejor permanecer en silencio. Después de todo, había tantas otras cosas que quería preguntarle y. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Preguntó ella primero, mirándolo con curiosidad. Puesto en el lugar, Izuku tartamudeó una respuesta, mientras se rascaba nerviosamente la nuca. Quería hablar contigo otra vez, porque tal como tú dijiste antes, también quiero conocerte mejor, Y Miko vio que estaba a punto de convertirse en un desastre de murmullos y decidió actuar rápidamente, saltando a través de las cadenas colgantes del columpio en el que había estado sentado y colocando un dedo índice sobre sus labios. Como la última vez, eso fue suficiente para callarlo y hacer que se sonrojara profusamente. Aún es demasiado fácil, pensó. Wow, ¿podría ser que te hayas enamorado de mí tan rápido? El niño comenzó a agitar las manos, aparentemente tratando de negarlo, pero estaba tan avergonzado que no salió ninguna palabra. No te preocupes, es broma. Y sacó la lengua juguetonamente para vender su broma. Eso pareció calmar un poco al adolescente de cabello verde, al punto que pudo articular vocales y consonantes de manera coherente nuevamente. ¿Por qué regresaste aquí? Quiero decir, esperaba encontrarte aquí, pero no estaba seguro de que regresarías. Ella no pudo responder que lo había estado acechando desde lejos, pero no se acercó antes debido a que estaba ocupada evitando a la policía. Tuve que lidiar con algunas cosas molestas, por lo que me fui por unos días. Pero te dije que te encontraría, ¿verdad? Tenía la sensación de que podría encontrarte aquí, entonces, ahora que nos volvimos a encontrar, ¿qué quieres hacer? Esa explicación críptica no presagiaba nada bueno para las dudas de Izuku con respecto a las razones de Himiko para evitar a las autoridades. Pero ya se había dicho a sí mismo más de una vez que no juzgara de antemano. Entonces sí, estaba tratando de hablar mientras se estrujaba el cerebro buscando actividades que asumía que les gustaban a las chicas, preferiblemente algo relajante para que pudieran tener una conversación agradable. Sintiendo que su estómago gruñía, tuvo una idea. Nadie rechazaría la comida, ¿verdad? Y Miko lo miraba expectante. Izuku se tragó el nudo en la garganta y le obligó a hacer una pregunta. Quiero hablar más, pero me siento un poco hambriento. ¿Qué piensas sobre ramen? La chica rubia reflexionó un poco sobre esa oferta, antes de decidirse por una negativa cortés. Gracias, pero en realidad estoy de humor para algo rojo y dulce.
Ella se concentró en su cuello con el deseo en sus ojos de demostrar su punto, los caninos ligeramente al descubierto. Ya sea sin darse cuenta del cambio en su estado de ánimo o ignorando voluntariamente que no lo estaba mirando directamente, Izuku modificó su primera sugerencia. Oh, en ese caso, hay un café cerca de donde vivo que sirve Pepper Fires. Recordando cómo acababa de mencionar el color rojo, decidió concentrarse en eso. E incluso tienen sabores hechos con algunas frutas exóticas, como cerezas, arándanos y o granadas. Eso último pareció despertar el interés de Himiko, su mirada se desplazó de la arteria palpitante en su cuello a sus ojos verdes. Siempre estaba abierta a ver nuevos lugares, tal vez incluso a descubrir dónde vivía el niño. Y había pasado un tiempo desde la última vez que comió unas deliciosas granadas. Pensó que podría jugar con él más tarde. Eso suena increíble. Vamos, entonces. Y Himiko comenzó a arrastrarlo hacia la estación de tren, y Izuku fue golpeado por una fuerte sensación de déjà vu todo el tiempo. Después de un viaje corto y sin incidentes, llegaron a la estación central de Musutafu. Lo único en lo que Izuku podía pensar era en la forma en que se aferraba a él cada vez que otra persona, especialmente si era un empleado de transporte público o un guardia, se acercaba demasiado a ellos, como si estuviera tratando de esconderse detrás de él. Sin embargo, con toda la gente que viajaba en el tren y ocupaba los andenes, pensó que en su mayoría era innecesario. Sin embargo, no recordaba que ella pagara la tarifa, ya que pasó la puerta de entrada detrás de él. Ok, entonces el asunto de los problemas con la ley parecía estar ganando terreno. ¿No? Pensó, sacudiendo la cabeza para descartar la idea, te estás adelantando, Izuku. Sin suposiciones antes de hablar con ella. Por lo que sé, podría ser simplemente tímida. Una parte escéptica de su cerebro se rió profusamente ante la idea de que una chica a la que le encantaba arrastrarlo, burlarse de él y que no veía ningún problema en tomar su mano podría ser tímida, pero Izuku decidió ignorarlo. La caminata hasta el café también fue rápida, ya que se encontraba a solo 2 cuadras de la estación. Café du Bordure Exterieur, decía el letrero sobre la puerta, escrito en cursiva elaborada. Un bocado, infirió Himiko al leer el nombre. Izuku abrió la puerta de madera y vidrio, teniendo la conciencia de dejar espacio para que su compañero entrara primero. Dando un paso adentro, la chica rubia se tomó un momento para apreciar el ambiente. El olor a café y golosinas azucaradas inmediatamente abrazó su nariz de una manera deliciosa. Los colores cálidos de las paredes, una agradable mezcla de rojos y la decoración retro, complementada con las luces tenues, trabajaron en conjunto para darle al lugar un ambiente cálido y acogedor. Sentarse en la mesa de una pareja, Izuku frente a ella, en un rincón aislado del café, lo hizo sentir casi como una cita romántica. Una parte desconocida de ella se dio cuenta de que podía acostumbrarse a algo como esto, pero se ahogó rápidamente a favor de centrar su atención en el colorido menú. Allí, al final de la sección de postres, encontró el parfait prometido, hecho con jarabe de granada y yogur, y decorado con crema batida, las semillas de la fruta espolvoreadas como textura adicional. Podía sentir que se le hacía agua a la boca. ¿Sus padres la habían llevado alguna vez a un lugar como este? Ella no podía recordar. Izuku la observó en silencio, con una mano apoyando su barbilla. Parecía tan en paz desde que entraron al café, y la forma en que sus ojos se iluminaron mientras escaneaba la lista de golosinas trajo una cálida sensación a su pecho. La suave luz complementaba perfectamente su linda expresión, con el adorable rubor en sus mejillas otorgándole la apariencia de una chica tímida en una pintura impresionista. Al verla así, se preguntó si realmente había imaginado esa frialdad y ¿ves algo que te gusta? Himiko preguntó sin levantar la vista, su mirada aún fija en el menú en sus manos. Al quedar atrapado mirando, Izuku perdió la compostura. El brazo que estaba usando para sostenerse se dobló por la vergüenza, lo que hizo que se golpeara la frente contra la mesa de madera de una manera casi cómica, aunque dolorosa. El ruido sordo del choque fue lo suficientemente fuerte como para que los otros clientes miraran con curiosidad. Himiko siguió leyendo sin molestarse, solo una pequeña sonrisa fue una indicación de que se dio cuenta de lo que sucedió. Izuku se frotó la frente, masajeando lo que seguramente se convertiría en un moretón al día siguiente, su rostro alarmantemente rojo por la vergüenza. Para su alivio, una camarera, atraída por la conmoción, llegó justo en ese momento para tomar sus órdenes, evitándolo tener que justificar por qué miraba a Himiko o, peor aún, fingir que no era eso lo que estaba haciendo.
La mujer fue lo suficientemente misericordiosa como para no cuestionar la extraña escena, aunque la mirada que le dio a Izuku, una extraña mezcla de preocupación y disgusto, no fue tan agradable. Himiko ignoró la situación de su compañero y solicitó el Parfait especial, siendo felicitada por el trabajador por una excelente lección. Aparentemente las granadas estaban en temporada. Izuku se decidió por un pequeño espresso y una rebanada de pastel de chocolate. Todavía tenía que ayudar a su madre con la cena más tarde, así que pensó que debería elegir algo que no fuera demasiado pesado para el estómago. La pareja permaneció en silencio después de que el servidor se fue, un silencio incómodo llenó el aire ahora que no había nada que los distrajera. Izuku trató de pensar en alguna forma de hablar con ella, pero su inexperiencia se notaba. Realmente quería saber sobre su familia, ya que ese comentario improvisado era la razón principal por la que había estado pensando tanto en Himiko, pero no podía encontrar una manera delicada de abordar el tema. Probablemente era algo muy delicado y personal, y la probabilidad de que ella lo rechazara era muy alta, a menos que lo abordara con cuidado. Entonces, en lugar de llegar directamente al plato principal, decidió esquivar los aperitivos, pensando que primero deberían conocerse a un nivel básico, estableciendo una base sobre la cual se podría generar confianza. Tal vez estaba yendo demasiado lejos. Con las analogías gastronómicas. Ese entonces, ¿a qué escuela vas? De verdad, no se me ocurrió nada mejor. Pensó un infeliz adolescente de cabello verde, ya lamentando su elección de palabras. Himiko lo miró sorprendida, sin esperar que hiciera una pregunta tan básica. Estaba segura de que él estaría interesado en lo que había estado haciendo. Dado que la única razón por la que consideró la idea de seguirlo fue para averiguar dónde vivía, había estado pensando en excusas para sacarlo de su camino y al mismo tiempo adormecerlo con una falsa sensación de seguridad. Racionalizando que al tomar la iniciativa él estaría haciendo su trabajo por ella, Himiko decidió responder con sinceridad. Principalmente. Oh. Ya no voy a la escuela. Los pensamientos de autodesprecio en su mente se detuvieron en seco, las palabras se registraron y sonaron una campana de advertencia. Izuku la miró en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No pareces mucho mayor que yo. Primero, es de mala educación preguntarle a una dama su edad. Izuku comenzó a disculparse, pero Himiko solo se rió. Estoy bromeando. Lo siento, es solo que es muy fácil molestarte. Él no respondió, pero sonrió junto a ella. Su broma estaba tan alejada de la crueldad por la que él solía pasar que no lo desconcertó en lo más mínimo, incluso si lo mantenía al límite. Pero eso podría ser solo su personalidad demasiado ansiosa. Pero para responderte, continuó Himiko, tengo 16 años ahora. Y sobre la escuela, digamos que ya no tenía nada que ofrecerme. No es que sea un genio ni nada, pero no era el mejor de los lugares para alguien como yo. Era sofocante, y nunca podría vivir allí como realmente deseaba. Bueno, eso era algo con lo que sentía que podía relacionarse. Creo que entiendo lo que quieres decir. La escuela ese realmente no es tan complaciente para mucha gente. Hablando por experiencia. Sí. Habiendo encontrado lo que parecía ser un terreno común, permanecieron en silencio por un momento, aunque la incomodidad anterior que impregnaba su mesa había desaparecido, la sensación hogareña del café ahora los envolvía por completo a ambos. Mientras tanto, la mesera regresó con sus pedidos, y ambos adolescentes no tardaron en participar con entusiasmo. Izuku no era tan fanático de los dulces, pero todas las veces que había venido aquí con su madre habían sido geniales, incluso ayudándolo a desarrollar el gusto por el café. Todavía prefería con mucho el té verde, pero había admitido hacía mucho tiempo que una taza de café recién hecho y caliente era el complemento perfecto para un plato azucarado, especialmente los de origen occidental. Himiko también lo estaba disfrutando mucho. Los árboles de granada plantados en el jardín de la casa de su familia fueron a menudo la única compañía que tuvo mientras crecía, sin molestarla nunca por su comportamiento. Simplemente ofreciendo un refugio seguro, una sombra fresca y una fruta sabrosa. Como tal, lo único que podía rivalizar marginalmente con su obsesión por la sangre eran las granadas dulces y ligeramente ácidas, y el delicioso parfait colocado frente a ella lo ofrecía con creces. Entre cucharadas de deliciosa bondad, reinició su conversación. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Oh, tengo 14 años, pero cumplo 15 el próximo julio. Eso no está tan lejos. ¿Y cómo está Aldera?
Izuku no estaba listo para admitir que era miserable la mayor parte del tiempo, solo mejoró en las últimas semanas donde lo dejaron solo. Aunque ese rumor podría ser problemático, así que dijo una verdad a medias. Es soportable. No suena tan atractivo. Me graduaré el próximo año, así que no todo es malo. ¿Y amigos? Aunque avergonzado, respondió honestamente. No puedo decir que tenga ninguno, era en serio. Y Miko lo observó con curiosidad. La dura vida escolar también, me pregunto qué lo impulsa a querer ayudar a los demás. Toga-san, si no estás en SCH. El rubio lo interrumpió golpeando levemente la mesa, los platos temblando un poco. No, llámame Himiko. Esto me ha estado molestando, así que como pareces incapaz de entender una pista, déjame ser claro. Ya te llamo por tu nombre y quiero que me trates de la misma manera. Oh, pero no nos conocemos muy bien, ¿y? ¿Te referirás a mí como Himiko, o no te referirás en absoluto? ¿Entendido? Dijo la rubia cenicienta mientras señalaba a Izuku amenazadoramente con su cuchara, la molestia emanaba de ella. El niño tragó saliva, nervioso y casi ahogándose con un bocado de pastel, pero asintió. Rápidamente poniéndose rojo, obligó a pronunciar las palabras. Oh, está bien, HH Himiko-san. Y sin honoríficos. Ve bien, hola, Himiko, terminó con cierta dificultad, ahora carmesí hasta las orejas. ¿Ves? Eso no fue tan difícil. Izuku no estuvo de acuerdo, pero no lo discutió. Al igual que él nunca cuestionó por qué ella se sintió lo suficientemente audaz como para llamarlo por su nombre de pila tan casualmente en primer lugar, pero esa discusión ya había estado muerta y enterrada por un tiempo. Recuperándose, Izuku retomó donde lo había dejado. Entonces, Himiko, ese nombre aún salía de su boca como plomo fundido, pesado, ardiente y muy incómodo. Si ya no vas a la escuela, ¿por qué usas ropa? ¿Un uniforme? No podía responder que era porque quería dar la impresión de vulnerabilidad e inocencia, así que se conformó con la mejor opción. Ni siquiera era una mentira, per se. Simplemente creo que es lindo. Además, nadie me molesta si parezco que todavía estoy en la escuela. Los héroes y los policías generalmente ni siquiera me notan, dejándome solo. Izuku sopesó eso en su mente, las sirenas sonaron en un intento porque él se mantuviera alerta. Trató de dominar esa línea de pensamiento, por lo que continuó la conversación. Seguramente tenía una buena razón para evitar a las autoridades, además de abandonar su educación. Oh, cierto. Pero, ¿qué haces ahora? Vivo el día a día, haciendo todo lo posible para disfrutar de la libertad de hacer lo que quiera cuando quiera. Sé bien, la escuela fue horrible para ti. Pero no tienes a alguien que cuide. Quiero decir, ¿estás viviendo solo? Sí, vivo solo y me ha funcionado de maravilla. ¿Por qué? Bueno, ¿no hay gente preocupada por ti? ¿Te como tu familia? Oh, no. Eso había salido de su boca automáticamente. Él no debería haber preguntado eso. ¿Qué pasa con todo su plan de tomarlo con calma? Las cejas de Himiko se torcieron, pero encontró en ella dar una respuesta apropiada. No vio ninguna razón para ocultar la verdad, ya que dudaba que él fuera a buscar quiénes eran, pero por si acaso necesitaba ser vaga. Tenía que mantenerlo a raya, después de todo. No podría importarme menos sobre ellos. Estoy libre de tener que obedecer a personas que nunca se preocuparon por mí nunca más. Sí, eso mostró su disgusto por ellos sin revelar todo el juego. Perfecto. Izuku, sin embargo, observó cómo la expresión de la niña se oscurecía cuando terminó su respuesta. Esa teoría inicial, que huyó de su familia, parecía tener más sentido ahora. Solo podía imaginar por lo que ella pasó. Pero luego, en un segundo, frunció el ceño, como si su resentimiento no fuera más que un espejismo, algo que no pasó desapercibido para Izuku. La chica se centró una vez más en el postre. Mientras procesaba eso, el chico decidió disculparse. Perdón por mencionarlos. Y Miko suspiró. No podía obligarse a estar realmente enojada con él. No, está bien. Supongo que es natural que te preguntes sobre eso, pero no quiero pensar en ellos ahora. Oh. Claro, no hay problema. Ella sonrió ante su consideración, contenta de que tuviera la conciencia de no forzarlo. ¿Qué pasa con tu familia? Ella le preguntó, repentinamente curiosa sobre el arreglo familiar de este extraño chico. Somos solo yo y mi mamá. Sí, la has mencionado antes. ¿Estás cerca?
Sí, ella me apoya mucho, aunque un poco paranoica sobre mi bienestar. Ambos rieron ante su comentario. Teniendo en cuenta la forma en que se arriesgó para salvarla, era razonable suponer que su madre tenía la mente correcta al preocuparse. Aún así, Himiko no pudo evitar sentir una ligera punzada de envidia ante eso. Estaba claro que sentía mucha admiración por su madre, algo que ella recordaba que siempre le faltaba. Aunque podía decir con certeza que su madre la detestaba, el sentimiento era mutuo. Sin embargo, Izuku no había podido mencionar a alguien más. ¿Y tu padre? Fue el turno de Izuku de suspirar. No tenía ningún recuerdo real de su padre, buenos al menos, y aunque quería creer que ese no era un tema doloroso para él, la verdad del asunto era que todavía le dolía pensar en él. Y la razón por la que se fue. Se fue cuando yo tenía 4 años, o tal vez 5, no lo recuerdo con certeza. Realmente no lo he visto desde entonces, pero envía un cheque a casa todos los meses, al menos. Izuku consideró agregar que la razón detrás del abandono fue porque nació sin un factor peculiar, pero se acobardó en el último segundo. La reacción potencialmente mala de Himiko lo aterrorizaba demasiado, y no quería terminar ninguna apariencia de amistad con la chica antes de que realmente comenzara. Ella se quedó en silencio, pensando en eso. Algo acerca de esa historia golpeó demasiado cerca. Así que su padre lo abandonó cuando solo tenía 4 años, el reconocimiento brilló detrás de sus ojos, las piezas encajaron en su lugar. Espera, pero a esa edad y... ¿Significa esto que fue justo después de que Izuku desarrollara su peculiaridad? Así que hay algo en eso que desconcertó a su padre, quizás se parece a mí. Y Miko cerró los ojos y sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos. Ella tenía que estar saltando el arma en estas suposiciones. El detalle de la edad probablemente fue una coincidencia. En cualquier caso, incluso si eran parecidos en ese aspecto, no significaba que él sería receptivo a su verdadera naturaleza y... Pero aparte de la ayuda financiera, no suelo pensar en él. Izuku terminó su explicación. La chica rubia estaba rota por su reflexión y se sintió agradecida por el tono de finalidad de Izuku. No quería pensar más en pensamientos de familia o posibles paralelismos que tenía con el chico. No tenía necesidad de compañerismo, se dijo a sí misma. Y Miko se disculpó del mismo modo que él lo había hecho para distraerse, al menos. Sí, perdón por preguntar. Izuku solo la miró y compartió una sonrisa tímida que transmitió que no tenía eso en contra de ella. Luego cambió de tema, sin saberlo, por el bien de ambos. Cierto, pero volviendo a lo que estábamos hablando, hola, Himiko, aunque ya no asistes a la escuela, ¿tienes algún plan de lo que quieres hacer en el futuro? No necesitaba reflexionar. No realmente. Supongo que algún día quiero reformar esta sociedad para mejor, para poder vivir sin temor a ser forzado a volver a una vida a la que ya no pertenezco. La respuesta casi automática dejó al adolescente de cabello verde sin saber cómo proceder, aunque estuvo de acuerdo en que a la sociedad le vendrían bien algunos cambios. Siendo él una prueba viviente de la manera en que se trataba a las personas sin peculiaridades. Pero había algo en la forma en que hablaba que sonaba ominoso. ¿Reformar cómo? No tuvo tiempo de pensar en un comentario, ya que ahora Himiko era la que hacía las preguntas. ¿Y tú? ¿A dónde piensas ir para la secundaria? Me estoy preparando para tomar el examen de ingreso a la UA en marzo. Déjame adivinar. ¿El curso de héroe? Ese sí, en realidad, respondió, avergonzado. Me imagino. Después de tu gran rescate, imaginé que estarías apuntando a una carrera inclinada al heroísmo. Al algo así, aunque todavía no siento que haya ayudado mucho en ese entonces, al darse cuenta de la mirada de reojo que Himiko le estaba dando, Izuku se apresuró a explicarse, yo solo quiero decir que hay mucho que necesito hacer de antes de que sea lo suficientemente fuerte como para salvar a la gente, y no solo ganar tiempo para que aparezca alguien más. Himiko pareció satisfecha con ese comentario, pero permaneció en silencio. Izuku aprovechó esa oportunidad para seguir hablando y presentar su caso, antes de finalmente presionar a la niña sobre su opinión sobre los héroes, algo más que parecía ser un punto doloroso para ella. Toda mi vida soñé con convertirme en un héroe, desde que cuando era niño vi un viejo vídeo del debut de All Might en Japón, cuando salvó a docenas de personas en un terrible accidente. Pero ahora que estoy entrenando para convertirme en uno, se siente tan surrealista, como si le estuviera pasando a otra persona. Tengo que aprobar el examen, obviamente, pero ahora es tan tangible. Estaba tan ilusionado que Himiko no pudo evitar preguntar.
¿Por qué quieres tanto convertirte en un héroe? Izuku respondió sin dudarlo de una manera bien practicada. Palabras que habían sido grabadas en el tejido mismo de su ser. Quiero salvar a la gente con una sonrisa. Quiero decirles que al final del día todo va a estar bien, porque el héroe ha llegado. El niño ahora estaba solemne, una pequeña sonrisa adornaba sus rasgos mientras reflexionaba sobre sus recuerdos de la infancia. Y Miko pareció desconcertada, no esperaba ese nivel de seriedad. Aunque esa respuesta encapsuló perfectamente la imagen que tenía de Izuku. Pensó en su sonrisa nerviosa y su intento desesperado por liberarla. Y Miko, sobre cambiar la sociedad, ¿verdad? Dijo de repente. ¿Qué pasa con eso? Ella respondió sin perder el ritmo. ¿Por qué no te conviertes en un héroe tú mismo? Y Miko se rió un poco. Oh, qué ingenuidad, casi la puso celosa. No, no me llevaría bien con esa gente. Demasiado santurrón. Además, nunca aceptarían mi peculiaridad. Vaya, y Miko. Un poco demasiado sincero allí, pensó la chica mientras desviaba la mirada, tratando de ocultar su sorpresa ante sus propias palabras. ¿Su peculiaridad no sería vista como la de un héroe? Ahora su negativa a hablar de ello tenía mucho más sentido. Otra cosa que preguntarle. ¿Qué podría estar mal en su peculiaridad? Izuku archivó ese pensamiento para una evaluación posterior. ¿Por qué tengo la sensación de que no te gustan mucho los héroes? Ella lo miró de nuevo con incredulidad. ¿De dónde ha venido eso? ¿Era tan obvia? Y Miko fue tomada completamente por sorpresa por Izuku, algo que rápidamente se estaba convirtiendo en la norma. Se molestó cuando le preguntaron sobre el tema, pero sobre todo al darse cuenta de que en realidad se sentía vulnerable con Izuku, en lugar de solo parecerlo. Estaba llegando a la conclusión de que era peligroso estar cerca del chico, como señaló Magne. La chica ganó tiempo antes de responder terminando lentamente su par fight, fingiendo estar pensando. Ella tenía una respuesta, pero era demasiado para que el chico la manejara. No necesitaba saber los detalles de su vida, después de todo. Pero entonces, la realidad de la situación la golpeó como un camión. Si era cierto que no quería contarle nada sobre sí misma, ¿por qué lo entretenía con una cita falsa y respondía a sus preguntas? ¿Para no levantar sospechas? Se dijo a sí misma que era porque quería verlo sangrar. Pero, de nuevo, si ella realmente solo estaba interesada en su sangre, en verlo herido, ¿por qué demonios estaba teniendo esta conversación, mientras disfrutaba de un postre en un café público, ubicado en medio de un vecindario ocupado? ¿Por qué no lo había matado y terminado en este punto? Sus pensamientos furiosos y conflictivos comenzaron a hacer la guerra entre ellos una vez más. Respiró profundamente para calmarse. Tendría que reorganizar su mente más tarde. Levantando la vista, se encontró con su mirada a mitad de camino, el chico la miraba con aprensión. No podía ser diferente, él amaba a los héroes y ella no, hecho que pudo discernir por las pocas frases que intercambiaron. Era mucho más agudo de lo que mostraba. No me gustan los héroes porque nunca estuvieron allí para mí. Crecí aislado, e incluso cuando traté de mezclarme con los demás, apenas pude mantener las relaciones superficiales que creé. Sufrí en silencio durante años por algo que no es culpa mía, y nadie estaba allí para ayudarme. Izuku no tuvo respuesta. También fue lastimado una y otra vez mientras crecía, pero no podía decir que lo dejaran valerse por sí mismo. Su padre lo dejó, sí, avergonzado de tener un hijo sin peculiaridades, pero su madre estuvo ahí para él en sus días más oscuros. Por mucho que le doliera, nunca la culpó por ser incapaz de apoyar su sueño. Ella lo amaba mucho y él sentía lo mismo. Y en la actualidad, All Might lo había reconocido. Incluso si no tenía peculiaridades, Izuku definitivamente era un privilegiado en comparación con lo que Himiko acaba de divulgar. Ella no había terminado. Solo comencé a sentirme verdaderamente feliz y libre una vez que renuncié a las ilusiones de vivir una vida normal en una sociedad de héroes. Entonces dime, Izuku, ¿por qué debería preocuparme por los héroes cuando nunca les importé? El adolescente de cabello verde pensó largo y tendido en una respuesta adecuada. Podía notar el claro dolor en su voz, el dolor del aislamiento detrás de él que también conocía demasiado bien, y sabía que nada menos que una respuesta extremadamente honesta llegaría a una persona con una visión tan dura de los héroes. Miró su puño derecho mientras lo cerraba con fuerza, una mirada determinada en sus ojos mientras le hablaba. No intentaré convencerte con argumentos, porque sería inútil, pero todavía estoy lejos de probar algo con hechos.
Por ahora, solo tengo palabras. Pero cuando sea lo suficientemente fuerte y... Levantó la cabeza para mirarla, manteniéndola en trance. Estaba mirando tan intensamente a Himiko que ella se sintió atrapada en su asiento, incapaz de apartar la mirada de él, el mundo desapareciendo en la niebla a su alrededor. Solo había un chico de cabello verde y una chica rubia, flotando en un vacío que vagamente olía a café. Eizuku, con el tono más confiado que pudo conjurar, hizo una promesa. Himiko, te prometo que me convertiré en un héroe para ayudar a todos los que están sufriendo como tú, para mostrarte que los héroes pueden hacer lo correcto. Y te prometo que si lo necesitas, estaré ahí para ti también, así que no tendrás que vivir en la soledad nunca más. El primer impulso de Himiko fue reírse con desdén ante tan ridícula propuesta. Él ni siquiera sabía por lo que ella pasó. En casa, las miradas de disgusto, las palizas y en la escuela, los gritos de pánico y terror cuando revelaba su verdadero yo y cómo reconciliaría su adoración por los héroes con las cosas que ella había hecho. Nunca se arrepentiría de entregarse a sus propios deseos. Quería vengarse de una sociedad que la había amonestado. Pero la chica rubia no pudo reírse, o maldecir, o simplemente levantarse y apuñalar a este ridículo chico hasta matarlo, enterrando sus absurdos sueños y palabras con él. Eran esos ojos, esos estúpidos, verdes, hermosos ojos, que brillaban con tanta resolución, no vaciló ni una sola vez en todo ese discurso idiota, irrealizable, y sin embargo lo creyó con tanta sinceridad que a su vez le dio ganas de créelo tú también y el fuego que ardía detrás de sus pupilas era tan intenso que por un fugaz momento sintió que esa energía abrumadora pasaba a ella, envolviéndola en una calidez apacible. Una sola frase rebotó en su mente. Parecía que estabas pidiendo ayuda. Si hubiera conocido a Izuku hace años, ¿sería todo diferente? ¿La habría aceptado por lo que era? ¿Habría crecido, amada? Esto no fue bueno. Estaba rememorando recuerdos que ni siquiera volvían a ser reales. Ella nunca se arrepentiría, nunca perdonaría y... Fue cuando sintió lágrimas en las comisuras de sus ojos que Himiko decidió que ya había hablado suficiente por un solo día. Recuperando sus sentidos, se levantó abruptamente, la silla hizo un sonido de raspado en el suelo. Rápidamente desvió la mirada para ocultar las lágrimas, usando una manga para secarlas. Izuku, pensando que de alguna manera la había jodido, trató de levantarse y explicarse mejor, pero Himiko lo mantuvo en su lugar con una mano abierta frente a él, en una clara señal de que no se movía. Se quedó quieto. Bueno, esa fue una gran promesa, Izuku. ¿Estás seguro de que puedes manejar eso? Preguntó ella a través del nudo alojado dentro de su garganta. Izuku simplemente gesticuló un rápido sí con la cabeza. Era demasiado tarde para retractarse a esas palabras, y nunca lo haría de todos modos. Se refería a ellos de todo corazón. Ya veremos eso, pensó la niña. Fue genial hablar contigo, pero se está haciendo un poco tarde y tengo que irme. Gracias por la comida, estuvo deliciosa. Nos vemos. Mirando su teléfono, Izuku notó con sorpresa que ya eran casi las 7 p.m. ¿De verdad pasaban tanto tiempo allí? Fue entonces cuando una comprensión lo golpeó con toda su fuerza. Espera. Si no va a la escuela y no vive con su familia, ¿significa que no tiene hogar? ¿A dónde va ella? Himiko. Espera. Pero cuando miró hacia atrás, ella se había ido, las únicas señales de su presencia eran el tazón de parfait vacío que aún estaba sobre la mesa y la puerta del café se cerró lentamente, como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Izuku permaneció inmóvil durante varios segundos, antes de suspirar y levantarse para irse también. Caminó hacia el mostrador para pagar su cuenta, luego regresó a la mesa para agarrar su mochila, echando un último vistazo al asiento en el que Himiko había estado sentada antes de emprender el viaje a casa a pie. Finalmente, al llegar a la puerta de su apartamento, Izuku miró detrás de él al cielo, la luna casi había terminado con su fase creciente y faltaban días para brillar en todo su esplendor. Te prometo que si me necesitas, estaré ahí para ti, Himiko. Con eso en mente, entró en su casa vacía y cerró la puerta detrás de él. Su madre aún no había llegado, como esperaba, por lo que tuvo tiempo para relajarse antes de comenzar con la preparación de la cena. De pie en una esquina de la calle que tenía una visión perfecta de los apartamentos, Himiko sacó su teléfono celular. Después de salir del café, esperó escondida a que Izuku reapareciera, habiéndolo seguido desde la distancia hasta que llegó al complejo donde vivía con su madre. Con la dirección memorizada, solo necesitaba encontrar un nuevo escondite cercano.
Afortunadamente, recordó que Magne vivía en algún lugar de Musutafu, así que decidió llamarla. ¿Qué deseas? Dijo la voz ronca de la mujer musculosa al otro lado. ¿Es así como saludas a un amigo? Oh, rubia. Es un placer saber de ti. ¿Qué necesitas? ¿Sigues con Musutafu? Se podría decir eso. ¿Por qué? ¿Está bien si me quedo contigo por unos días? Los cerdos se están acercando mucho y aún no he encontrado un lugar decente. Claro. Esto no es tan acogedor como tu antiguo lugar, pero hay mucho espacio. Genial. Estoy en Musutafu ahora, pero dejé mis cosas atrás, así que iré a buscarlas y te encontraré. Solo dame una dirección. Oh, ¿vas a venir aquí ahora? Sí, debería tomar un tiempo, pero esta noche. ¿Hay algún problema? Y Miko podía escuchar los sonidos de una persona recogiendo basura apresuradamente y metiéndola en una bolsa. No. No te preocupes. Te enviaré un SMS. Solo no olvides tirar ese teléfono. Sí, sí, ¿por quién me tomas? De todos modos, nos vemos en un momento. Adiós. La línea quedó en silencio y Miko cerró su teléfono plegable. Antes de regresar a la estación, volvió a mirar el apartamento de Izuku. Llegó a una resolución. Cuando llegara el momento, y decidió que ya tenía suficiente de él, no dejaría que otro comentario honesto le impidiera acabar con él. Veamos si tu resolución es tan fuerte como crees, mi Izuku-kun. Aún así, la duda la carcomía cuando emprendió el viaje de regreso a Mos Eisley. Bueno gente, ese fue el capítulo número 5, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.